Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Vargas y en este video te voy a enseñar cómo realizar un render realista de altísima calidad con Corona Render en tan solo 15 minutos. Y sí, quizás estarás diciendo, ¿pero cómo? Pues te voy a contar que existen dos cosas muy importantes que necesitamos tener en cuenta para crear un render realista. Lo primero es que tenemos que tener una muy buena decoración, un muy buen diseño que tiene que ver con un buen mobiliario sobre todo profesional o pro, que tenga la cantidad de polígonos necesaria y que tenga un muy alto nivel de detalle. Así como también las mejores texturas o texturas de buena calidad, pero sobre todo una paleta de colores que haga ver que este diseño ha sido pensado cada pieza y cada elemento que ha sido puesto en la escena. Eso es lo primerito que tenemos que tener. Y ahora, lo segundo, y es lo que vamos a ver en este video, es el hecho de manejar una correcta iluminación. Pero cuando me refiero a una correcta iluminación, me refiero a tener una muy buena luz natural y sobre todo complementar esta iluminación con luz artificial, es decir, spots de luminarias, quizás por ahí una LED, quizás por ahí iluminación de lámparas o elementos más pequeños que van a ayudar a complementar un poco más esta escena. Una vez que tengamos todo eso, es cuestión de manejarlo y nivelar las intensidades de estas luces para hacer que nuestro render se vea totalmente realista. Así que antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas y dejes tu terrible like aquí abajo, porque no te cuesta nada y me ayuda un montón a mí para poder seguir ayudando a renderistas como tú o personas interesadas en el mundo del 3D. Así que, ni más ni menos, vamos a empezar este video que va a ser realmente corto y que estoy seguro que te va a ayudar un montón. Bueno, ya me vine por aquí un poquito más pequeño y les presento la escena que vamos a utilizar. Realmente es una escena interesante. Ya estarán viendo por ahí que hay ciertos elementos de muy buena calidad, como los muebles, el sofá, la mesa. Antes que nada, vamos a empezar con las cosas esenciales que necesitamos para nuestro render. Hoy te los voy a mostrar. Estoy en una forma de visualización a manera de clay y lo voy a cambiar a facetas, ¿no? Para poder ver un poquito lo que son estos colores. Ahora, lo primero que tengo que hacer para empezar a trabajar mi iluminación es lo siguiente. Primero voy a trabajar con una proporción horizontal, ¿sí? Eso está claro. Y lo único que tengo que hacer es obviamente colocar mi corona como motor de render y luego voy a poner mis límites de render. En este caso no creo que le necesite mucho, pero voy a ponerle el 5 y sobre todo un denoising de 0.86, ¿vale? Estoy seguro que esto lo voy a utilizar solamente al final porque voy a trabajar mucho con lo que es el render interactivo. Ahora, lo que sí tengo que trabajar aquí es la parte de la iluminación. Es esta parte de aquí, que yo siempre lo manejo en el single map y para mí es lo más efectivo posible. Y ahora vamos a hacer nuestro primer render interactivo, sin tocar nada, sin ver cuáles serían los elementos por default. Ahora, en este caso estoy trabajando con Corona 9. Corona 9 tiene una forma nueva de armar todo lo que es el tone mapping, ¿no? Que vamos a ir agregando poco a poco estas cositas, pero ahí tenemos nuestro primer resultado. Vamos a hacerlo un poquito más grande pues para que veamos los primeros cambios, ¿ok? Esta es mi primera escena, es interesante, pero sucede que está muy oscura. Pero antes de seguir, lo que tenemos que hacer es ubicar los puntos de luz que yo tengo dentro de este espacio, es decir, de dónde debe ingresar luz natural. En este caso voy a tener luz natural desde esta parte de aquí, de esta arco, ¿no? Que parece una puerta que te lleva hacia un lado, ¿no? Y luego una pequeña ventana al lado izquierdo. Estas son mis dos únicas fuentes de luz natural que van a permitir que ingrese luz a mi espacio. Antes de seguir, lo que yo voy a hacer es quitar esta opción del Access Off, que para mí no me ayuda para nada, porque si es que lo desactivo, me doy cuenta que lo que está haciendo es oscurecer el render. ¿Vale? Lo voy a dejar apagado, pero no lo voy a eliminar porque posiblemente me ayude más adelante. Entonces, ya quitando esta pequeña opción del Access Off, estoy visualizando mejor mi espacio. Ahora, Corona es tan simple que lo único que podemos hacer es subir la simple exposición a un valor un poquito más alto que el default, que es 0, y vamos a comenzar a ver resultados. Por ejemplo, vamos a subir de ahí a 1.
Vamos a ir subiendo a 3. Ahí está. Y ya comienzo a ver estos materiales, estos elementos de mejor manera, mucho más vistosos sobre todo. Así que está bien, digamos que tenemos una iluminación muy plana, muy simple, pero tenemos que ir siempre un poquito más allá. Y es por eso que vamos a aplicar lo que son las herramientas de iluminación. Voy a dejar esto por default porque a mí siempre me gusta trabajar, sobre todo cuando trabajamos interiores, con la luz solar, es decir, un Corona Sun. Entonces, vamos a crear nuestro sol de manera muy simple. Aquí Corona me permite a mí de manera muy básica, muy simple, crear un sol y con un icono en forma de sol. ¿Vale? Vamos a cogerlo por aquí y vamos a direccionarlo. Ahora, ¿hacia dónde lo direcciono? Este creo que es el punto principal y el punto más importante de la iluminación. Es saber hacia dónde yo es que voy a iluminar. Y en este caso, debido al encuadre que tengo, estoy priorizando mucho esta zona aquí, es decir, la zona central, la zona del sofá, la zona de esta gran pared, ¿no? Y la zona de estas butacas también. Entonces mi iluminación siempre tiene que reforzar lo que sería mi objeto principal, que en este caso sería pues la pared con el sofá, toda esta zona aquí. Ahora, ¿puedo llevar luz hacia este lado? Sí, debería ser lo más correcto. Sería muy extraño, muy distinto que pueda iluminar de esta manera, digamos, yendo a una imagen o con una iluminación a contraluz, porque tendría pues sobre todo la parte del sofá en sombra y no es lo que necesito o quiero, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con ese tipo de iluminación del sol que va a ser de esta manera. Pero mi sol lo direcciono hacia esta pared y luego le doy una altura, ¿vale? En este caso creo que la altura está correcta y vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, efectivamente estamos logrando y estamos teniendo un rayo de luz solar muy grande. Lo que voy a hacer ahorita es anclar este elemento de aquí y voy a comenzar a mover mi sol para hacer que entre de mejor manera. En este caso me voy a dar mucho de la parte, digamos, desde la parte top para poder ubicarlo. Perfecto, creo que llegamos a una dimensión interesante que me gusta, pero te están diciendo, Pablo, eso está muy feo. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Ahora lo que nos falta es configurar este sol, ¿vale? Voy a ir acá a la parte superior de los modificadores y luego aquí en esta parte de abajo, voy a subir esto para que puedan verlo, tenemos estas opciones, ¿sí? Entre estas opciones tenemos lo que sería la intensidad, el tamaño y el Corona Sky. Recuerden que pues el sol siempre ha trabajado con un Corona Sky al cual simplemente con un clic lo aplico directamente a mi escena, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer y lo que yo siempre hago es trabajar con una intensidad de sol bien leve, es decir, de 0.10 aproximadamente, para que sea un pequeño detalle que se aplique al espacio. Y por último, un tamaño mayor. Esto ya va a depender de los gustos, es decir, lo que va a hacer este tamaño es que las sombras ya no se vean tan marcadas, ¿no? Vemos como aquí se marcan lo que sería el perfil metálico de la ventana y al momento de que yo le doy un valor de 10, por ejemplo, pierdo ese detalle del perfil, ¿vale? Pero no pierdo en su totalidad lo que serían los rayos de sol, que es lo que me interesa, ¿sí? En este caso he visto que la imagen se ha tornado un poquito cálida, que ha sido por el hecho de que estoy con un tipo de iluminación o de color de manera realista. En este caso lo que yo voy a utilizar es realmente un color blanco únicamente para contrastarlo con una iluminación cálida de los puntos de luz que pueda crear. Listo, y ya tengo una iluminación más blanca. Perfecto, yo creo que ahí estamos bien y ahora lo que voy a trabajar es la exposición. Es decir, mi pequeña configuración de tone mapping. Vamos a agrandar esto más para que sea más visible el render. Y voy a trabajar con estos valores de aquí. Principalmente, yo voy a agregar lo que sería el Highlight Compression. Esto me ayuda a mí a poder controlar las áreas quemadas. En este caso, no tengo muchas áreas quemadas porque está siendo muy leve, digamos, la intensidad del sol. Podría modificarla si es que lo veo necesario. Pero ahí está bien. Y luego vamos a subirle un poco la exposición.
Ahí está, ya voy teniendo una iluminación súper interesante. En este caso a mí me encanta mucho contrastar las imágenes y es por eso que le doy un valor de 3 o 4 dependiendo. En este caso un 3 me parece perfecto. Lo que voy a agregar a continuación es una viñeta. La viñeta me va a permitir a mí realizar un pequeño efecto de oscuridad en las esquinas. Vamos a hacer una viñeta de 1, ¿no? Vean cómo ligeramente se ha hecho ese efecto. Voy a exagerarlo para que se entienda. Demasiado. Ahí está, perfecto. En este caso voy a agregar lo que sería un LUT y unas curvas. Estas curvas lo que me van a dar es poder yo editar lo que serían las sombras y las iluminaciones. En este cuadrante de 3×3 manejo lo que son las sombras. Y aquí manejo lo que son las iluminaciones. Listo. Y voy a aplicarle un pequeño LUT. Wow. Increíble. Aquí yo tengo la opción de poner distintos LUTs que me van a dar distintos efectos. Listo. Hasta aquí yo lo veo súper bien. Pero, ¿qué pasa? Hay zonas que están un poquito oscuras, falta un poquito más de detalle. Y vamos a ir agregando ciertas fuentes de iluminación que me van a mí ayudar a que este render se vea mucho mejor. Para eso lo que quiero mostrarte primero es pensar un poco en qué es lo que yo puedo realizar para hacer que este render se vea mucho mejor. Así que voy a darte ciertos tips que puedes seguir para poder aplicarlos al momento que trabajes una escena. Principalmente tengo que entender la iluminación que tengo en mi entorno, es decir, la propuesta de iluminación que tengo, es decir, tengo una LED por aquí, tengo un par de puntos aquí, bueno, este parece que está apagado, luego tengo estos puntos aquí, estos puntos de aquí, ¿vale? Y tengo también una iluminaria central, ¿no? Que en este caso la veo prendida y que debería estar botando algún cierto tipo de iluminación, ¿vale? Entonces puedo yo reforzar estas zonas con fuentes de iluminación. En este caso puedo utilizar spots en este lado, digamos que son simplemente discos de iluminación. Puedo utilizar algunos rectángulos de iluminación en esta zona. Puedo utilizar un gran rectángulo de iluminación en esta zona para simular un poco más la intensidad de esta luminaria, porque este elemento de aquí, por más que brille, por más que tenga un color blanco muy fino, es simplemente un efecto que no llega a iluminar el ambiente. Yo ilumino siempre con elementos de iluminación, con las herramientas de iluminación, más no con los materiales de iluminación. Y muy seguramente algún relleno de iluminación para no permitir que estas zonas de aquí, sobre todo, se mantengan muy oscuras. Así que vamos a comenzar a crear estos elementos. Voy a utilizar lo que es un disco principalmente con una temperatura de 4500. La intensidad de 50 está bien. Ahí, por ejemplo, ¿no? Y lo que voy a hacer es aplicarles lo que sería una luz IES para darle un mejor detalle en la iluminación. Ahí está, perfecto. Y pues parece que atrás también tengo una iluminación aquí. Voy a terminar cayendo a mi árbol, por ejemplo. Ahí está, perfecto. Luego voy a crear un plano que simule la iluminación. La iluminación que tiene esta luminaria es principalmente blanca por el color que tengo aquí. Entonces tengo que cambiarlo a esto, a blanco. Perfecto. Tendría una iluminación por aquí. Y vamos a ver cómo vamos. Vean que se iluminó esta zona aquí a la derecha. Iluminó un poco esta parte de aquí. Pero estoy quedándome con estos elementos de manera como si fuesen geometría. Y no necesito esto aquí. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a quitar estas opciones, esta y esta, para que el elemento desaparezca por completo y no se vea ningún reflejo. Perfecto, ahora sí, ya no se ve. Y pues está iluminando lo que sería ese pasadizo, ¿no? Por ejemplo, si lo apago, veo que automáticamente se oscurece. Y aquí estoy dándole un pequeño refuerzo, una zona cálida e interesante. De igual manera podría
debería hacer con este rectángulo. Quitarle todas esas opciones. Yo también podría traer alguno de estos spots, por ejemplo, aquí en la parte delantera. Como copy, y eso sí como instancia. Vamos a ver qué tal se ve. Aquí hay un problema, pierdo un poco de profundidad, por lo tanto debo reducir un poco la intensidad de esta luz, pero me parece bien que esa luz me ayude a iluminar un poco el material que tengo en este asiento, ¿no? Que antes no era muy visible. Por lo tanto, lo que voy a hacer es reducir esta intensidad de iluminación a un 50%, es decir, a un 25%. Es que lo sigo viendo demasiado, vamos a darle un 15%. Ahí está. Pero voy a hacer aquí un pequeño truquito, ¿sí? Recuerden que estas luminarias no se colocan siempre donde está la luz. Nosotros podemos jugar con la iluminación y ponerla en donde nosotros creamos conveniente. Entonces para esto lo que voy a hacer es bajar esta luminaria y pegarlo un poco más hacia el asiento. Ahí está. Y ya casi que tenemos esta escena iluminada. Vamos a hacer unas pequeñas correcciones debido a que hemos hecho unos ajustes y me veo que este diseño de aquí me está matando demasiado la vista porque está muy oscuro. Entonces es otra cosa que debemos tener en cuenta. El ojo se va a fijar mucho en cosas muy oscuras y en cosas muy blancas, ¿sí? Entonces si existe este pequeño balance entre los elementos, pues deberíamos tenerlo en cuenta, ¿vale? Es decir, deberíamos quitar esas cosas que puedan distraer visualmente al ojo humano. Entonces hasta ahí yo creo que estamos súper bien. Voy a activar las iluminaciones que tiene esta escena. Por ejemplo, estas de aquí son partes del diseño. Ahí está. Le ha terminado de dar ese toque, esas luminarias al render. Vamos a hacer unos ciertos ajustes de Bloom and Glare para poder darle detalle a lo que son las iluminaciones. Lo que podría es manejar un poco lo que sea el balance de blancos, hacer una imagen más fría o una imagen más cálida. En este caso, manteniéndola en 6500, parece súper bien. Y así tenemos un render con una muy buena iluminación. Dense cuenta que el elemento principal es el sofá y es por eso que hay todos estos elementos que se amarran entre sí. Listo, hemos logrado el objetivo. Hemos hecho una gran iluminación, hemos mostrado prácticamente todo el espacio con muy buena calidad y sobre todo haciendo estos acentos de color que realzan el diseño que tiene este espacio. Así que nada, hasta aquí te dejo con este video. No te olvides suscribirte y dejar tu terrible like, que realmente no te cuesta nada y me va a servir a mí para poder seguir ayudando a personas como tú y amantes del mundo del 3D. Así que nos vemos en la próxima. Ahora vamos a renderizar.